Bien, Rafaela Noticias transmitiendo en vivo, llevándoles a ustedes todo lo que pasa en la ciudad. Ya lo tenemos en pantalla. Roy López Molina hoy visitando la ciudad de Rafaela. Bueno, antes que nada, buen día y bienvenido a Rafaela Noticias. Buen día para todos, gracias por recibirme, una alegría estar de vuelta en Rafaela. Estás de vuelta en Rafaela, una nueva visita. ¿Con qué te encontrás de la ciudad? ¿Qué es lo que te comenta, por ejemplo, otro de los concejales de tu bloque, Lalo Bonino? Bueno, primero contento también de acompañar a Lalo, a quien conozco hace mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad antes de venir, de estar compartiendo algunas ideas, algunas propuestas, algunos proyectos. Yo soy concejal en Rosario, él tiene también el mismo rol en la ciudad de Rafaela, y por más que cada ciudad tenga su propia identidad, su propio ritmo, hay problemáticas comunes, hay desafíos comunes, que es importante tratar de ponerse de acuerdo, así que de un Cambiemos presente, de un Juntos por el Cambio fortalecido, que crezca, que pueda ofrecer en este contexto de mucha angustia, de mucha preocupación, producto de la crisis económica, de la crisis sanitaria, una alternativa de futuro. Yo creo que aún en este contexto de enormes dificultades, te seguís encontrando en cualquier rincón de la provincia con vecinos que, apoyados en su esfuerzo, en la cultura del trabajo, de la innovación, quieren salir adelante. Y Juntos por el Cambio tiene la tarea de representar a todos aquellos que, a pesar del presente difícil, no se rinden y quieren una alternativa republicana, respetuosa de la libertad y del federalismo, como expresa Juntos por el Cambio. Son varias las quejas o de lo que se habla con esto de la segunda ola de COVID. Las clases creo que es uno de los temas que mayormente está en debate. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto y cómo se viene manejando en la provincia? Bueno, hay que cuidar la salud y hay que cuidar la economía y hay que cuidar la educación. O es una cosa o es la otra, evidentemente no funcionó. Por eso somos de los países cuyo PBI más ha caído, porque esta falsa idea de que había que cuidar la salud como si se podría llegar a vivir en un país donde sin economía funcionando la salud no se resiente, bueno, evidentemente eso es un mundo inexistente. Entonces digo, en este contexto de segunda ola, con los aprendizajes ya adquiridos, con la apelación a la responsabilidad individual, el uso de barbijos, el distanciamiento, lo máximo posible las actividades abiertas. Cuando digo esto, la educación, lo hemos planteado, tiene que ser lo último que se cierre y lo primero que se abre. Porque si no, el daño que le hacemos al disco rígido de esos chicos que, aún por Zoom y con docentes poniéndole todas las ganas, no tienen la misma experiencia de la enseñanza y el aprendizaje que cuando la clase es presencial. Lo mismo para los comercios. Nosotros tenemos que tener políticas activas de acompañamiento. Por eso, aún en la diferencia, por ejemplo, reconocemos que Billetera Santa Fe es una buena política pública que hay que sostener, porque reactiva el consumo, reactiva la economía. Así que lo que yo creo que hay que ser equilibrados en los planteos y pedirle al gobierno nacional que abandone las posturas de tensar permanentemente la cuerda. Para conseguir acuerdos hay que dialogar. El kirchnerismo hoy representa todo lo contrario a lo que hay que hacer. Mientras hay que ponernos de acuerdo y dialogar, el kirchnerismo acusa a la oposición casi de traición a la patria. No es por ahí el camino. Nosotros creemos que hay alternativa si aún en la diferencia encontramos coincidencias. ¿Se dialoga con la provincia? El diálogo es institucional. Nosotros no tenemos hoy una representación en la Cámara de Diputados de la provincia. Y digo bien, no tenemos porque el bloque que hoy existe de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, la verdad que hoy parece una subsidiaria del Frente Progresista. No ejerce ni su rol de oposición, ni se planta cuando se tiene que plantar, ni tampoco expresa propuestas alternativas. Hay un tema que tiene que ver con la seguridad. Yo vengo de una ciudad donde la seguridad y la lucha contra el narcotráfico es un tema de agenda permanente. Y que la ciudad de Rafaela de a poco empieza a tener la causa del
del juego clandestino es una manifestación de parte de ese entramado de violencia y de criminalidad que hay que resolver. Bueno, ¿cómo se empieza a resolver eso? Reformando la policía. ¿Y quién me dice que Hapkin también es subsidiario de Perotti? No, lo que señalo que en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe... Pero bueno, digo porque son del mismo partido. Sí, yo creo que hay una cuestión ahí de liderazgos internos que lo tienen que resolver ellos, que no es tan lineal esa lectura, pero yo lo que señalo es el rol de Juntos por el Cambio. No podemos no coincidir que en la provincia de Santa Fe necesitamos una reforma de la policía de la provincia. Hay 3 leyes que ha enviado este gobierno para discutir, que tienen que ver con actualizar una estructura que por un lado ha quedado vieja, pero por otro lado está tremendamente corrompida e infiltrada por el narcotráfico. Bueno, que alguien me explique por qué Juntos por el Cambio no ha sido un promotor de esa discusión, de acuerdo. Hagamos propuestas, pero no quedemos presos de una discusión política para evitar transformar la única herramienta que tenemos a mano para que los santafesinos vivan más seguros. Entonces digo, hay que encontrar ese equilibrio, hay que encontrar ese camino donde en la diferencia nos pongamos de acuerdo. Después está el escenario electoral. Nosotros no somos ni socialistas ni peronistas. ¿No? Queremos un Juntos por el Cambio protagónico, fuerte, que exprese esa necesidad de cambio, porque en este contexto lo que se define es mucho más que una elección legislativa. Se definen los equilibrios parlamentarios que le pongan límite en el Congreso al kirchnerismo, pero además también qué queremos con nuestra provincia en el 2023. Hoy, más allá que no tenga hoy Juntos por el Cambio lugares expectantes dentro de la provincia, como bien vos lo marcas, ¿qué pasa que no es protagonista dentro de la provincia como partido? ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo creo que estamos en un proceso de discusión. Creo que Juntos por el Cambio tuvo en la provincia de Santa Fe grandes momentos de crecimiento, pero después hubo mucha mala praxis a la hora de la conducción política. Por eso, después del 2017, después del 2019, uno miraba los números y veías cómo a nivel nacional había acompañamiento a la figura, en su momento el candidato presidencial Mauricio Macri, pero mirabas las elecciones locales y no veías el mismo acompañamiento. Esa distancia lo que expresaba es que en la provincia de Santa Fe ha faltado conducción política. Esa discusión está abierta. Yo soy de los que creo que necesitamos las PASO, primero para cuidar la democracia, pero además también para resolver aquellos conflictos que no se pueden resolver en una mesa de café. Y eso es lo que yo creo, que en este escenario, trabajando con otros dirigentes, nosotros tenemos una gran relación con José Corral, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, radical, tenemos diálogo con la coalición cívica. ¿Hay que dejar los egos de lado y ponerse a trabajar más en conjunto? ¿Y existe la posibilidad de que puedan trabajar con tal vez otra ideología política, sumarse, tratar de trabajar en conjunto? A ver, yo creo que por un lado Juntos por el Cambio necesita fortalecerse. Y ese fortalecimiento viene a partir también de poder ampliarse. Ahora, esa ampliación tiene que ver con una identidad de valores, una identidad de propuestas, de proyectos. No por ampliarnos vamos a sumar el vinagre con el aceite. Pero yendo a tu pregunta, sí, efectivamente, no se puede hacer política desde los egos personales, no se puede hacer política desde la chicana, y se tiene que hacer política desde los liderazgos reales. ¿Cómo se debaten y se definen en un espacio político democrático esos liderazgos? A través de las PASO. Que uno pueda demostrar en una elección, a partir del acompañamiento del voto de la gente, todo aquello que dice que vale en la previa. Porque cuando nos alejamos de ese tipo de discusiones y vamos al ámbito de los liderazgos impuestos, puestos a dedo, definitivamente los resultados no han sido buenos. Entonces yo promuevo que haya discusión interna, que no es un déficit. Todo lo contrario, hay que entender que la discusión interna, cuando tiene pautas concretas de acción, es positiva y nos hace crecer. Nadie se tiene que ofender porque no seamos todos uno dentro de Juntos por el Cambio. Claro que tenemos la misma base, pero después a partir de allí hay matices, y esos matices nos hacen crecer. Juntos por el Cambio pasó 4 años negando las discusiones internas cuando fuimos gobierno, y no nos fue tan bien. Entonces digo, experimentemos otra cosa, que tiene que ver, dejemos que cada uno pueda expresar esos proyectos internos y que después, pasada la PASO, trabajemos todos detrás de un proyecto común. Por último, hablábamos de propuestas concretas, una a nivel provincial era la de billetera de Santa Fe. ¿Cuáles son las propuestas
concretas que hoy podemos hablar desde tu partido? Claro, yo cuando hablaba de Billetera Santa Fe no decía que era una propuesta nuestra, sino que rescataba una política pública. Yo creo que hoy en el debate entre la Argentina asistencialista y la Argentina basada en el esfuerzo y la iniciativa privada, Juntos por el Cambio tiene propuestas muy concretas para hacer. Digo, necesitamos discutir en el Congreso de la Nación una reforma tributaria. No podemos tener un esquema tributario que aquel que quiere invertir lo termina asfixiando. Tenemos que discutir incentivos desde el punto de vista laboral. Y plantear la posibilidad de una reforma laboral no significa volver al pasado, a la flexibilización o algunas otras experiencias traumáticas. Significa cómo logramos que la legislación laboral en la Argentina esté adaptada al empleo del siglo XXI. Fíjense lo que pasa a veces en Santa Fe. Tenemos una experiencia fantástica. En este momento, la empresa Bioceres, que ha desarrollado innovación y tecnología aplicada al desarrollo agrotecnológico, que está en la ciudad de Rosario. Esa empresa empezó a cotizar en la bolsa de Nueva York y el otro día tocó la campana del Nasdaq, en el corazón del capitalismo mundial. Bueno, el mundo de lo privado está en esa liga. Vos mirás a la política poniendo en duda la ley de la gravedad. Digo, tenemos que achicar esas diferencias. Bueno, el ámbito para achicar esas diferencias hoy es el Congreso de la Nación, con estas ideas transformadas en proyecto de ley y batallando porque Santa Fe tenga ese lugar protagónico. Pero coincido con lo que decís, Roy, pero también el capital financiero se transforma en ley de servicios financieros, que también haría falta acá y no se hace. Una ley de servicios financieros no como la que tenemos. Bueno, las últimas reformas han hecho algunos avances en materia legislativa. Creo que falta. Creo que tenemos que entender que para que el sistema financiero funcione correctamente. ¿Y qué significa que el sistema financiero funcione correctamente? Porque alguno nos está escuchando y puede decir, esto está muy lejos de mí. Que esté al servicio, no que nosotros estemos al servicio, sino que esté al servicio del inversor. Exactamente, que vos tengas un sistema saneado, funcionando, significa que aquel que va a pedir un crédito para ampliar su casa, para su empresa, para comprar una máquina, lo tenga a bajo costo. Cuanto más alto es la incertidumbre, por falta de reglas claras, más trabado está este canal financiero. Con lo cual digo, no solamente se trata de reformas legislativas, se trata que logremos consensuar 4 o 5 políticas públicas que no se modifiquen, porque esa es la manera de lograr certidumbre y esa es la manera que fluya el crédito. Porque mientras no haya certidumbre, el crédito no fluye porque tenés tremendamente congestionado ese canal de financiamiento. Así que yo creo que es un momento para que Juntos por el Cambio no solamente se asuma como el principal espacio de oposición al kirchnerismo, sino también se asuma, sabiendo lo que hicimos mal, también, porque hay que tener capacidad de mea culpa, se asuma como el espacio que pueda ofrecer en el 2023 el proyecto político que saque a la Argentina de esta crisis que lo único que ha hecho es profundizar la decadencia. Por último, ya y agradeciéndote el espacio dispensado que fue generoso, no podemos dejar de hablar de lo local, porque hablaste que tiene que haber pasos Juntos por el Cambio. Bueno, también la habrá en Rafaela y seguramente habrá algún referente en el que te apoyás y que haga los armados políticos en la ciudad. Bueno, contanos un poquito, aunque sea unos minutos de eso. Sí, claro, por eso decía, Juntos por el Cambio necesita reconfigurar su identidad, potenciarse, y uno de esos elementos fundamentales es apoyarse en los liderazgos locales, los liderazgos municipales, porque esta pandemia ha demostrado que los gobiernos locales están permanentemente en la primera línea de batalla. Me pasa en Rosario, pasa en Rafaela, uno va a la municipalidad, al consejo, a plantear cuestiones de educación, cuestiones de seguridad, cuestiones vinculadas al desarrollo económico. Así que en esa primera línea están los gobiernos locales. En Rafaela, la principal referencia de este espacio de Juntos por el Cambio es el concejal Lalo Bonino. Es el que mejor sintetiza en su figura experiencia, capacidad de diálogo, firmeza cuando hay que ser opositor.
Esto es fundamental. Uno puede ser moderado a la hora de plantear sus ideas, pero esa moderación no es signo de debilidad, sino que en este contexto valientes son los que se animan a dialogar. Así que yo creo que, apoyados en figuras como la de Lalo Bonino, Juntos por el Cambio tiene una excelente representación en Rafaela. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido a Rafaela Noticias y te esperamos otra vez, por supuesto. Cómo no, muchas gracias a ustedes.